Tú necesitas una promesa You need a promise cada vez que algo va a aparecer en tu vida every time something will come in your life. y tú tienes dudas. And you have doubts. Y ahí es cuando Dios interviene And that's when God intervenes para hacer en ti to do in you lo que es posible. what's possible. Lo que es imposible, Dios lo hace posible. What's impossible, God makes Cuando las possible. circunstancias, When the la circumstances, gente, the people, la salud health, o cualquier situación or any situation, se torna en una tormenta, it turns into a storm. no es porque es más grande que lo que se te prometió. It's not because it's bigger than what has been Y promised es to ahí you. cuando Dios interviene. And that's where God intervenes. Dios siempre va a intervenir en una tormenta para calmarla y para controlarla. God will always intervene in a storm to calm it and to control it. ¿Y para qué Dios deja que la tormenta venga? And why does God allow the storm to come? Para probar nuestra dependencia en Él. To try our dependency on Him. ¿Qué pasa cuando usted tiene ataques? What happens when you have attacks? Usted no se pone a pelear con los ataques. You don't start fighting with the attacks. Usted empieza a buscar la presencia de Dios y empieza a decirle, Señor, ayúdame a salir de este proceso. You begin to seek the presence of God and you say, Lord, help me. a salir de esta tormenta. Help me to come out of this storm. Y ahí es cuando Dios interviene. And that is where God intervenes. Entonces, si Dios te dice algo, So if God tells you something, es porque Él lo va a cumplir. it's because He will fulfill Hay it. algunos de ustedes que han dudado There are some of de you that lo have que doubted Dios te ha dicho of porque what God todavía has told you no se ha cumplido. because you still haven't seen it come to Y pass. Dios te dice que te acuerdes que Él no es hombre para que mienta And God tells you He's not a y man to lie, mucho menos para que se arrepienta. unless a man to repent. Escúcheme, Listen to me. ni el pecado mismo Not even sin itself hace makes que Dios se arrepienta de lo que te prometió. God repent of what He's promised you. Ni el pecado mismo, escúcheme Not bien, even sin itself, hace que Dios, porque Dios nunca hace su palabra irreversible. because God never makes His word irreversible. Dios lo que promete lo cumple. What He promises, He Y si hay fulfills. un pecado y And tú if- dices, Dios And if no, there's a no, sin and you say, Dios me está dejando hacer lo que me dé la gana, oh, God is letting me do whatever I téngalo want, por seguro que have it for Dios sure mismo te va a mandar la tormenta that God will send the storm Himself para que salgas de ese pecado. so you can come out of that sin. Aquí hay jóvenes que estuvieron un día There's young people consagrados here con Dios that were consecrated with God, y de repente el mundo los jaló and suddenly the world pulled them, y Dios le dio en su infinita misericordia y su gracia. and God gave them their grace and their infinite mercy. Fueron al mundo, They went to the world, probaron el mundo, they tried the world, pero después de un tiempo but after a while, usted sintió como el mundo los vomitó you felt how the world just vomited them out, y usted sintió el dolor and you felt the hurt, porque tuvo una tormenta y usted volvió otra vez a los caminos de Dios. and you returned to the ¿Cuántos path han of estado God. ahí en esa How many of you guys have condición? been No there in tenga that pena. condition? Don't be No se shy. sienta avergonzado, no deje que el diablo la avergüence. Don't feel ashamed. ¿Y Don't let the usted devil qué- shame you. para qué Dios permitió eso? Why Para que did God usted allow se that? diera cuenta que Dios es fiel y que Dios no miente. So that you can see that God is faithful and He doesn't Y por lie. eso usted se convenció And that's why you're y ya convinced usted sabe que el mundo the world siempre te va a engañar con una mentira. will always lie to you Algo with a que no es lie. real. Something that's not Así real. que no crean lo que no es real porque Dios es real. So don't believe in what's not real Diga, because God Dios is no se real. arrepiente. Say God doesn't Amén. repent. Dios lo dijo que lo haría y Él lo hará. God said He will do it and He will Así do que it. levante sus manos y diga, Dios lo hará. Lift up your hands and say God ¿Y will do por qué it. Dios lo hará? Porque Él mismo lo prometió. And why will He do it? Because He Dios promised lo it. prometió. He promised it. Dios te lo prometió. He promised it. Dios te prometió en tu familia. He promised you in your Dios te family. prometió en tus finanzas. He promised you in your Dios te finances. prometió en tu matrimonio. He promised you in Dios your marriage. te prometió en tu salud. He promised y you in your Él health. lo hará. And He will Él do lo it. hará. He will Dios do lo it. hará. He will do it. Dios te prometió los papeles y He Él lo promised hará. you your papers. He will Dios do te it. prometió el llamado y He Dios lo promised you hará. the call. He'll do it. Solo no te opongas a Dios. Just don't oppose to God. Obedécele a Dios. Obey God. Entonces, cuando Dios te da una promesa, So when God gives you a promise, ya por adelantado sabe que habrá una tormenta. beforehand know that there will be a storm. Pero asimismo Dios te va a dar la fuerza para que la superes But in that same way, He will give you the strength y sigas hacia donde vas and continue where you're para going, que obtengas lo que Él te ha so you can prometido. obtain what He has promised. Mateo 14, 22 al 27. Vamos un momento allá. Matthew 14, 12 to 17.
Cuando lo tenga me dicen un amén. When you have it, say amen. Read it, please. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him in the other side, while he sent to the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up to the mountain by himself to pray. Now when the evening came, he was alone there, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. And now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking to the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "Is it a ghost?" And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I. Do not be afraid." Do not be afraid. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra ribera, entre tanto que él, despedida la multitud, versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dese cuenta algo. Realize this. Todos ellos se montaron en una barca. They went into a ship. Todos ellos, cuando empezó la tormenta, se desestabilizaron. When the storm came, they got unstabilized. Y escuche esto. And listen to this. Nótese aquí que Jesús Notice here that Jesus, hizo algo diferente a sus discípulos. he did something different than his disciples. Todos se montaron en la barca y empezaron a bogar mar adentro. They all got on the ship and they went deep into the sea. Jesús hizo algo muy particular. Jesus did something very particular. Él se apartó y se fue al monte a orar. He separated himself and went to the mount to ¿Por pray. qué se fue al monte a orar? Why did he go to the mount to Porque él pray? ya estaba viendo lo que venía contra sus discípulos. Because he already saw what was coming towards his disciples. Es decir, Jesús estaba preparado. It's to say Jesus was prepared. Y esto fue lo que causó que Jesús apareciera en medio de la tormenta, And this is what caused Jesus to appear in the midst of the storm. para que en medio de la tormenta That in the midst of the sus storm, discípulos supieran his disciples would que know Jesús iba a traer en ellos ánimo, that Jesus would bring in them iba a cheer, traer en ellos paz. peace. Le dijo, no temáis, soy yo. He said, "Do not fear, it is Le dijo, I. tengan ánimo, Be of no good cheer. tengan temor. Do not fear." Por eso es que cuando en medio de una tormenta, That's why in the midst of a en storm, vez de reaccionar, instead of reacting, buscas la presencia de Dios. Seek the Dios te presence va a of dar God. ese ánimo He will give you that y te va a dar cheer esa fortaleza and para that strength permanecer firme en esa to remain tormenta. firm in that storm. Porque de esa tormenta vas a salir victorioso. Because out of that storm, you will be victorious. Entonces, en medio de esa tormenta, escúcheme, So listen, in the midst of that storm, las tormentas hacen que la gente se desenfoque. storms make people become unfocused. Y en medio de esta tormenta, And in the midst of the storm, solamente uno se pudo enfocar. only one was able to focus. Hay tormentas donde pierdes algo There are storms where you lose y something te enfocas en lo que pierdes, and you focus on what you've lost, no en las oportunidades que te pueden dar el perder algo. not in the opportunities which losing Cada something can vez give que you. pierdes algo Every es time you porque lose hay una something, nueva oportunidad It's because there are new que viene opportunities hacia tu vida. that's coming towards Una your vez life. más, One more time. si pierdes un trabajo es porque hay una nueva oportunidad para un nuevo trabajo. If you lose a job, it's because Si there's a new pierdes job un coming. negocio es porque hay la oportunidad de tener otro mejor If negocio. you lose the business, there's a Si new pierdes business una coming. relación es porque tienes la oportunidad de tener otra mejor If you relación. lose a relationship, there is a better relationship. Y hubo uno llamado Pedro And there was one called que cuando Peter vio a Jesús that when he saw en Jesus, medio del espanto y todo, in the midst of all of that scare, si no pierdes el enfoque, if you don't lose your no focus, pierdes la perspectiva de hacia dónde vas. you don't lose the perspective to where you're Y going. Pedro, como era osado, And as Peter was dijo, bold, Señor, ¿eres tú? he said, "Lord, is it you? Manda que yo camine Send so that I can sobre walk las aguas. over the ¿Y waters." qué le dijo Jesús?
Jesús? And what did Jesus tell him? Mírame a mí. He said, look at No me. te desenfoques. Don't unfocus Cada yourself. vez que se te desenfocas, Every time you unfocus te vas a yourself, sumergir. you will submerge. Por eso es que muchas veces That's why many times Dios te dice, mantén los ojos en mí. God tells you, remain No your dejes eyes que on me. nada te desenfoque. Don't let nothing No dejes unfocus que you. las circunstancias te Don't let the desenfoquen. circumstances No dejes que unfocus una you. palabra te desenfoque. Don't let a word No dejes que unfocus una you. persona te desenfoque. Don't let a person No dejes unfocus que you. unas finanzas te desenfoquen. Don't let the finances No dejes que una unfocus you. enfermedad te desenfoque. Don't let a sickness Continúa unfocus you. viéndome a mí. Continue looking at me. Confesándome a mí. Continue Confiesa confessing mi me. palabra. Confess Confiesa my mi word. poder. Confess Confiesa my la power. fe. Confess Confiesa my la faith. bendición. Confiesa todo. Y no confess empieces everything. a confesar destrucción y muerte para tu vida. And don't Porque confess Dios destruction. tiene algo mejor para tu vida. Because God Dale has un something aplauso better fuerte, for your por life. favor. Give him an applause. Entonces, Jesús había orado. So Jesus had prayed. ¿Y a qué vino Jesús? And what did Jesus come for? Dios se aparece en medio de una tormenta para traer fe. God comes in the midst of a storm to bring faith. Una vez más, Dios siempre aparece en una tormenta para traer fe. God always appears in the midst of a storm to bring Y esa faith. fe va acompañada de una paz interior. And that faith comes with peace and interior peace. Cuando no hay fe, cuando no hay paz, no hay fe. Where there is no peace, there is no Una vez faith. más, cuando no hay paz, no puede haber fe. Where there is no peace, there cannot be faith. Por eso que la Biblia dice, y Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento, cuya fe en Él Whose faith in him persevera. perseveres. Persevera en la fe. Perseveres in Persevera faith. en esa palabra. Perseveres in that Persevera word. en esa profecía. Persevere in that prophecy. Persevera en esa promesa. Persevere in that Persevera promise. por encima de lo que se te Persevere above levante. all that Puede ser arises. la tormenta más That grande. storm is Puede big. ser el gigante más grande. It could be the biggest Pero esa giant. tormenta tarde o temprano But va a sooner cesar. or later that Ese storm problema will tarde go. o temprano va a cesar. It will Ese sooner or later ataque tarde o cease. temprano va a cesar. It will sooner Esa or later enfermedad cease. tarde o temprano va a desaparecer. That sickness will go Esa away. escasez tarde o temprano That lack will go va a away. faltar. Permanece, Remain, remain. permanece, porque Dios te va a dar la victoria. Because God will Dios give you te the va a dar la victory. victoria. God will give you the Y victory. Pedro dijo, And Peter Señor, said, si eres tú, Lord, if it's you, manda que yo camine. send that I Puede may ser walk que on the cuando water. venga esa tormenta, So when digas, that storm comes, Señor, si a través de esta tormenta you say, if this through tú this me storm, quieres enseñar algo, you want to teach me tú me something. quieres enseñar algo, You want to he teach me cometido something. un error, I Señor. made a mistake. Yo te pido que me des la gracia I de ask that you soportar give me esta the tormenta. grace to support this Ayúdame storm. a atravesar esta tormenta. Help me cross the storm. Ayúdame a superarla. Help me porque sé suppress que si it. permanezco, Because if una I remain, victoria inminente viene sobre mi vida. There is a victory that's coming over my life. Recuerde esto. Remember this. No importa cómo las cosas se van en tu vida, It doesn't matter how things go about in your life, sino que Dios te las prometió. but that God had promised Si it. Dios te prometió algo, If God promised you something, no importa cómo sucederá. it doesn't matter how it happens. Las cosas se van a cumplir porque Dios fue quien lo dijo. Things will come to pass because God has said it. Dios no opera como los seres humanos. God doesn't operate as human beings. Los seres humanos necesitamos estrategias. Human beings need strategies. Necesitamos diferentes We need estrategias. different strategies. Cuando Él dice algo, When He says Él something, lo hace. He does it. Es decir, It's to say, Dios God nunca tiene una estrategia. Dios nunca never has a tiene strategy. un plan B. He doesn't have a plan B. Nosotros siempre necesitamos de un plan A, B y C. We always need a plan A, B, and Si C. no me funcionan las cosas, If things don't work out this si way, me botan del trabajo, if they drop me from my tengo job, que tener ahorros porque si no me botan del apartamento. I have to have savings if not, I kicked out Dios of my no te home. dice, te voy a dar para que estés preparado por el plan B. God tells you, I'm not going to Si give you tú to estás prepare you for plan caminando en B. el centro de la voluntad de Dios, If you're walking in the center of the will Dios of no God, necesita un plan B God porque Él doesn't es need tu a plan B proveedor. because Él He's es your tu provider. sanador. He's Él your es tu healer. protector. He is Él your es protector. todo lo que He is necesitas everything que- you que need Él sea para tu vida. for Él your es life. tu fuente. He Él is your es el amor. source. Él es el que lo llena en todo y para He is todo. what fills you in Por eso everything es and que anything. No dejes que nada te desestabilice. That's why don't let nothing nada te robe unstabilize el you, gozo, nothing nada te take your robe la joy, paz, nada te robe la nothing steal bendición, your blessing, porque Dios ciertamente because está God conmigo. surely is Diga, with you. Dios ciertamente Say, God is está surely with me. conmigo.
músicos vayan subiendo. Les dije que va a ser corto. Entonces, ¿qué cosas debemos hacer en medio de una tormenta para mantenernos firmes? So what should we do to remain firm during the storms? Número 1, Number 1, ¿qué debemos hacer? what should we do? La palabra de Dios. The Word of God. La palabra de Dios es lo único que nos puede hacer mantener persuadidos The Word of God is the only thing that could keep us persuaded de las promesas de Dios mismo. of the promises of God Himself. Y estas hacen que permanezcamos enfocados. And these things make us stay focused. ¿Para qué? Para que no tengamos temor. For what? So that we don't have fear. Cuando nos olvidamos de las promesas de Dios, viene el temor a When we nuestra forget vida. about the promises of God, fear comes into our lives. Primera de Pedro 1:25. 1 Peter 1:25. Y antes de leer ahí, And before we read that, en medio de la tormenta, cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y Pedro empezó a caminar. in the midst of the storm, when he says, if it's you, let me walk in the Pero hubo un water. momento en que Pedro se desenfoca. But there is a moment where Peter gets unfocused. Y cuando se desenfocó, empezó a hundirse. And when he unfocused, he Y el began to temor sink. vino. ¿Y qué le And dijo fear Jesús? came. And what did Jesus say? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? He said, man of little Hay faith, why did you doubt? tormentas donde te has desenfocado. There are storms where you have unfocused yourself. Jesús te dice, mantén los ojos puestos en mí, que soy el autor y consumador de la fe. Jesus keeps your eyes on me, that I Entonces, am your primera de author. Pedro 1:25 dice, So 1 Peter 1:25 mas la says, palabra del Señor permanece por algún tiempo. now the word of God endures for a little bit. ¿Cómo permanece? How does it remain? ¿Cómo permanece? How does it ¿Cómo how does permanece? it endure? Quiere decir It means que to si say Dios te dice que algo es para siempre, that if God says es something porque is forever, para siempre será. it's because eso. it's forever. No dudes en su palabra. Don't doubt in His no word. razones en tu Don't palabra. reason in His Aunque word. se te levante Although ejército, anything may aunque rise up se te against you, levante infierno, or aunque hell se te rises up levante against you, circunstancias, or aunque se te circumstances, levante el mismo Satanás, even if su Satan palabra himself, permanece His word estable endures para siempre. forever.